Hola, ¿cómo les va? Hoy vamos a hablar de un tema que es realmente muy interesante, pero que conviene que todos lo conozcamos, además de los médicos y también las nutricionistas. Se denomina el síndrome de T3 bajo o también el síndrome del enfermo eutiroideo. ¿A qué se refiere esto? Pues se refiere a que una persona, cuando padece una enfermedad que muchas veces es algo prolongada y grave, o sobre todo también está bajo largos periodos de estrés. En esos casos, la tiroides no se enferma en primer término, pero sí reacciona. Y podríamos decir que reacciona desde una forma fisiológica y preservando el organismo. Y por alguna de esos misterios de la naturaleza y de esa genialidad que todavía nosotros no llegamos a abarcar, decide producir otro tipo de hormona T3, que en realidad es la hormona activa. Todos sabemos que la glándula tiroidea produce la famosa T4, levotiroxina, que millones de personas en el mundo muchas veces la toman sin mucho criterio real, pero que no es la que actúa en forma directa, sino que tiene que perder un átomo de yodo, porque se llama tetra por 4 y pasa a ser tri-iodotironina por 3, y esa sí es la hormona activa en todas nuestras células sin excepción. La tiroides decide, en vez de producir esa hormona activa, producir otra que es inactiva. Y esto lo hace nada más que por cambiar algo que los que nos dedicamos a estudiar llamamos isomería óptica, que es que uno de esos 3 átomos de yodo que tiene una posición, sin perderlo pase a otra posición y por esta razón misma ya queda inactiva. A eso le denominamos T3 reversa. Obviamente en estos casos, si el médico solicita un análisis, se va a encontrar la TSH, o sea, la hormona que estimula a la glándula y que siempre que hay un hipotiroidismo primario por lesión de la glándula sube. En este caso, como no hay lesión de la glándula, se mantiene normal. Y también se va a encontrar con que la T4 es normal. No obstante, la sorpresa va a ser que tiene la T3 activa baja, y si midiera la T3 reversa, la encontraría elevada. Pues bien, en el caso que el cuadro fuera más grave y más prolongado, es probable que nos encontremos incluso con una hormona T4 levemente baja. Pero en todos estos casos, la glándula tiroidea no es la enferma, sino la que responde a este proceso que es extratiroideo y no conviene en absoluto tratarla, porque en muchos casos se ha visto que si esto se intentó, empeora el cuadro que es de otra razón y de otra causa, porque la reacción fisiológica de la tiroides era para bajar las exigencias, para bajar el metabolismo y en tal caso, entre comillas, tener un gasto metabólico menor. Avanzando más en este conocimiento, vimos que cuando hay un estrés grande y prolongado, que sabemos en donde se alteran mucho los neurotransmisores, tanto la dopamina, el GABA, la serotonina y las endorfinas, lo que va a ocurrir es que desde estos neurotransmisores alterados se libera, se hiperestimula el factor liberador de las hormonas del estrés que sale del hipotálamo, llamado factor liberador de ACTH. Pues bien, esto obviamente va a desencadenar todo el eje de estrés que va a terminar en un aumento del cortisol desde la suprarrenal. Pero a nivel cerebral y a nivel hipotalámico, lo que ocurre es que este factor liberador de ACTH que estimula a la hipófisis sobre el factor liberador de tirotrofina, que también está en el hipotálamo, porque nuestra tiroides se regula desde el hipotálamo y, por cierto,
también indirectamente desde los neurotransmisores de nuestra corteza cerebral, ese factor liberador que va a estar estimulado para todo el eje del estrés inhibe al eje tiroideo, inhibe el factor liberador de hormona tirotrófica. Entonces, por esta razón, nosotros nos encontramos a un valor de laboratorio de T3 baja, pero de TSH que también o está normal o puede llegar a estar bajo. Por esta razón, bien central, bien del sistema nervioso central. Además, como si esto fuera poco, el cortisol que aumentó en nuestra sangre se dirige a la enzima que transforma la T4 en T3 para que se produzca la actividad de la T3 e inhibe a esa enzima. Quiere decir que además en situaciones de estrés lo que vamos a tener es una menor transformación de T4 a su hormona activa y por lo que ya vimos eso desencadena también en una activación de la otra enzima de iodinasa 3 que transforma a la T4 pero en esa T3 reversa que es inactiva. Pues bien, todo esto es para nuestro estudio y nuestra observación del paciente, para lo cual tenemos que dedicarnos al otro proceso que es lo que lo está desencadenando y únicamente observar cómo luego se recupera la tiroides. Se habla tanto del ayuno intermitente que a veces creo que se generan muchas confusiones. Un poco por la semántica, porque uno puede decir ayuno intermitente y nadie sabe exactamente de qué estamos hablando, y que los colegas y sobre todo también las nutricionistas o todos aquellos personas que quieran dedicarse a seguir a pacientes y a temas de salud, deberíamos hablar un idioma común desde la bioquímica para que así no tengamos problemas de interpretación. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si vamos a hablar de ayuno intermitente, siempre vamos a hablar de una alimentación que nada más se interrumpe por espacios mayores a los que se está interrumpiendo en el viejo paradigma de la pirámide que siempre cuento que desde los años 70 se basó en el boom de los hidratos de carbono por los transgénicos, es decir, el boom que ocurrió por el maíz, también la soja, el trigo y los demás cultivos, especialmente de cereales, que hicieron que, posiblemente con la buena intención de paliar el hambre en el mundo, pasó a decirse que el 60% de la pirámide de la alimentación mundial fuera en base a cereales, a hidratos. Pues muy bien, esto luego no ocurrió y lo que pasó fue que sin paliar el hambre en el mundo, lo que llevó es más a una pandemia de obesidad, de diabetes, de demencias, que está relacionado a un problema de aterosclerosis que nos va a dañar el cerebro y, por cierto, a complicar aún más los cuadros de aparición de enfermedades autoinmunes e incluso cáncer. Todo lo que está relacionado con la nutrición industrializada y con la alimentación de comida chatarra, vamos a decir así, azúcares y refinados, tiene que ver con todas las patologías a las cuales nos estamos refiriendo. Pero hablar de ayuno intermitente se trata nada más que de aumentar los espacios en los que, debido a la vieja alimentación en base a hidratos, no se podían ser mucho mayores de 4 o 5 horas porque el cereal, el azúcar, la harina me generan hambre. Y me generan hambre porque a nivel de los centros hipotalámicos, de los cuales estuve hablando recién, se desnivela el centro del apetito y el centro de la saciedad, y por un tema endocrino metabólico, por la subida de la insulina, me baja el azúcar en la sangre y esto despierta y desbalancea el centro de la saciedad y del apetito en mi cerebro. Y yo quiero comer nuevamente ese hidrato, galletitas, panes, dulces.
Pero en el caso de que no los tuviera a mano, el cuerpo se defiende inmediatamente cuando baja el azúcar en la sangre, produciendo una subida nueva inmediata, alterándonos un poco porque el que viene a salvar esa situación de posible hipoglucemia es primero la adrenalina, que por cierto nos despierta y nos pone en alerta, y luego el cortisol. Es por esta razón que cuando nace hace ya unos 100 años, que cumpliría en el año 2021, 100 años, la dieta cetogénica calmó en la Clínica Mayo, en neurología, en la parte de pediatría, a las convulsiones de más del 50% de los niños con epilepsia, porque este cambio de alimentación, dejando estos hidratos, producía en el cerebro una estabilidad de la excitabilidad neuronal, debido justamente a que no estaba esta hipoglucemia que les digo, reactiva, y que inmediatamente se viene a solucionar por la fisiología con una subida de la adrenalina y del cortisol. Obviamente, adrenalina y cortisol en un foco epileptógeno puede ser un disparador de esta convulsión. Por eso es que una alimentación baja en hidratos y alta en grasas, pero normoproteica, puede realmente calmar las convulsiones en una persona epiléptica. Pero ¿por qué ahora este cambio de paradigma nos viene a contar que verdaderamente es muy saludable para todos, para las personas sanas, para prevenir futuras enfermedades y, por supuesto, para todos aquellos que tienen una patología de base, desde la obesidad, la diabetes, las enfermedades autoinmunes, incluso el cáncer o la aterosclerosis? Porque verdaderamente sostener una alimentación que va a ser rica en grasas, pero buenas grasas, por ejemplo, las ricas en omega 9, en omega 3, comer pescado, comer huevo, palta, aceite de oliva y en este caso también acompañarlo de vegetales, lo que va a hacer es que esta parte endocrino-metabólica de picos de insulina y luego picos de cortisol o deseos de seguir comiendo más rápidamente no ocurra y haya mucha más estabilidad en nuestro metabolismo y en nuestra parte hormonal. Por supuesto que también a nivel de nuestro cerebro. Los invito a los cursos, a los médicos para que hagan medicina ortomolecular y a las nutricionistas para que se asesoren en la bioquímica de este nuevo paradigma. Los espero.